Bueno, pues continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, así es de que abran su Biblia en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. A partir del versículo 13, que es donde, bueno, nos quedamos en el estudio anterior, en el verso 12, y hoy estaremos estudiando los versículos del 13 al 17. Así es de que vamos a leerlos todos, bueno, todos los versículos, y hacemos una oración, ¿les parece? Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, ¿quién? Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los ¿qué? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Señor, y ahora queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, Señor, y de poder meditar en ella. Queremos pedirte, Dios, que en esta noche seas tú quien guíe nuestra lectura, nuestra comprensión, y que podamos, Señor, estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, pues vemos aquí que después de que Jesús sanó al paralítico, en el verso 13 nos dice que toda la gente venía a él y él, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Jesús? Les enseñaba. Y lo primero que podemos observar en este pasaje es que para Jesús era muy importante la enseñanza. Enseñar, de entre muchas definiciones, pero enseñar implica brindar una orientación sobre qué camino seguir. Y como te comentaba, de entre muchas definiciones, ahora, como ya sabemos, Jesús tenía muchas metodologías. Él es el maestro, ¿no? Pero me gusta mucho de pronto ver cómo enseñaba Jesús. Tal vez porque es un ámbito en el que yo me desarrollo en mi campo laboral, pero pues lo hacía, ya sabemos, lo hacía a través de parábolas, lo hacía a través de una exposición, ¿no? De conocimiento. Pero al buscar, como te comentaba, de entre algunas definiciones acerca de enseñar, esta me encantó, porque
nos recuerda, dice, implica brindar una orientación sobre qué camino seguir. Y todos sabemos, bueno, que Jesús es el camino. Y Jesús en este pasaje específicamente va a llamar a una persona, o va a hacer uno de varios llamamientos que hace Jesús para orientarle sobre qué camino seguir, y era Él. En el capítulo 1, que ya estudiamos miércoles atrás, vayan conmigo al verso 38 del capítulo 1, ahí al ladito. Dice en el verso 38, Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que, ¿qué dice? Para que predique también allí, porque para esto, ¿qué dice? He venido. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, al decir esto, lo único que estaba dejando claro era el énfasis de su ministerio. Y este era enseñar, predicar. Sabía que ese era el énfasis de su ministerio. Por eso mismo, después de haber sanado al paralítico, ahora lo que hace en el verso 13 es eso: llevar a cabo el énfasis de su ministerio, enseñar, predicar, orientarles sobre seguir el camino, la verdad y la vida, que era Él. Verso 14 dice: y al pasar vio a quien dice, a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Lo primero que nos llama aquí la atención es que Jesús iba pasando y Él ve a alguien que está sentado llevando a cabo una función. ¿Y cuál era la función de este hombre? Pues dice que estaba sentado en un banco donde lo podemos entender que era cobrar los tributos o cobrar los impuestos, ¿no? Entonces Jesús lo que hace es verlo y llamarlo. Él sabía que este hombre era una persona que por la función que llevaba a cabo no era muy querido, era una persona muy odiada, porque por la función que estaba llevando él a cabo, y no solo porque fuera su función cobrar impuestos, ¿no? Porque pues no podríamos especificar que era nada más el lugar, sino más bien la persona en cómo realizaba su función, ¿no? Porque pues imagina tu función, o imagina donde tú desarrollas tu función, ¿no? Y ponte a pensar, ¿qué dirán de, no sé cuál sea tu función? Pero yo, al estar repasando, pensaba en la mía, ¿no? Y decía, bueno, pues sí, se dicen muchas cosas en cuestión a mi función, ¿no? Y tal vez unas no muy agradables, pues mayo, mes del maestro, ¿no? Y ya estarás pensando, ¿no? Que no hacen nada, siempre puentes, ¿no? No sé qué más, pero pues sí, lo que podríamos recalcar, y ahorita lo vamos a mencionar aquí, es cómo Leví llevaba a cabo una función en un lugar que era muy mal visto, que tenía una muy mala reputación.
Pero en mi opinión, además de ser un lugar no muy agradable, yo creo que también las personas que practicaban esa función y que lo hacían de una manera totalmente pues incorrecta. Los cobradores de impuestos no eran, y ni yo creo que lo son en la actualidad, muy amados, ¿no? Eran odiados porque además pensaban que eran traidores, eran extorsionadores, porque podían quedarse con todo aquello que recababan de más. Existían para ellos ciertos incentivos, pues para todos los recaudadores de impuestos, ya que podían cobrar de más y engañar a como diera lugar. Y pues imagínate, ¿no? Dice que nuestro Señor Jesucristo iba pasando y lo ve. Y yo creo que el Señor vio todo esto. Y más todavía, ¿no? Porque era un hombre que ya por esta situación era marginado por la sociedad. Un recaudador de impuestos en ocasiones era muy buscado, ya que la gente veía una muy buena oportunidad para enriquecerse ilícitamente. Entonces, Leví, o bien Mateo, era un judío que trabajaba para el gobierno romano y su función era eso, cobrar impuestos. Entonces, dentro de la sociedad, si eras un cobrador de impuestos que estaba del lado de los romanos, aunque fueras judío, por eso mismo se convertían en personas no gratas y los consideraban traidores. Por eso los judíos, al ver que Mateo era un cobrador de impuestos, ellos podían pasar y decir: ese cuate es un traidor, porque traicionan al pueblo de Dios por dinero. Y es obvio que la forma para que ellos pudieran conseguir un lugar, o lo que ahora podríamos llamar coloquialmente una plaza de cobrador de impuestos, pues era comprándola. Por eso les digo que recordaba mi fundar, ¿cierto? Pero era de esta forma, ¿no? En la que ellos podían adquirir una, si lo podemos llamar, una plaza de estos. Y obvio, esto era a través de, si lo interpretamos, pues esto es corrupción, porque era la manera en la que a ellos les interesaba tener un lugar en estos bancos de los tributos, ¿no? Donde podían ellos estafar, ganar dinero para ellos mismos. Entonces es por ello que para la sociedad judía los cobradores de impuestos estaban para ellos totalmente destituidos. Sin embargo, algo que nos permite observar y que es maravilloso es que un hombre publicano, rechazado, siendo parte de un sistema de corrupción, siendo parte de un lugar donde todo el día llevaban a cabo planes
llenos de maldad, llenos de mentira, viendo cómo adquirir más dinero, más bienes a través de extorsión o corrupciones. Vemos que el Señor Jesús pasa por la mesa, mira a este hombre publicano ejerciendo su función de trabajo de la peor manera, ¿no? Cayendo en un sistema de corrupción. A este hombre, nuestro Señor Jesucristo, le hace la mejor invitación que pudo haber recibido en su vida. Y dice el texto que el Señor le dijo: sígueme. Y si vemos el orden, primero Jesús lo vio. ¿Y qué fue lo que vio? Estas características que acabamos de mencionar, que obviamente en su corazón había una gran necesidad. Porque por el motivo del corazón de él estando en ese lugar, un corazón alejado de Dios, pues lo llevaba a practicar todas estas cosas. Pero Jesús miró esa necesidad en él. Y para cualquiera de nosotros, incluso para el mismo Mateo, el que el Señor Jesús lo haya llamado, era impresionante. Y hoy tú y yo podemos reflexionar en esto, mirando la condición de nuestro corazón, mirando cómo nos encontrábamos, mirando cómo estábamos, si alguien, que es el Señor Jesucristo, nos miró y nos llamó. Esto es algo impresionante, algo que está fuera de todas nuestras expectativas. Que alguien como Jesús pudiera llamar a un hombre así, rechazado, considerado un traicionero en la sociedad. Ahora, imagínate, Mateo estaba acostumbrado tal vez a que la gente lo ofendiera, la gente le expresara odio, ¿no? Por quién era y por la forma en la que desarrollaba su trabajo. Imagínate, tal vez ellos llegaban con él y traían una cantidad a lo mejor para pagar sus impuestos, y estos cuates de pronto empezaban a sacar otras cosas más, ¿no? Porque era parte de su modus operandi, su forma de operar. Entonces, pues yo creo que cada vez que iban, los ofendían, les decían un montón de cosas. Pero vemos aquí en el verso 14 que Jesús le dice: sígueme. Y lo único que Jesús hizo fue amar y llamar a Leví. ¿Y qué fue lo que hizo él? Dice el verso, al final del verso 14, se levantó y le siguió. Se dio cuenta del honor que tiene el Señor Jesucristo al llamarnos. Y hoy tú y yo debemos de salir con esto. Es un honor el que un día el Señor Jesús nos invitó, o tal vez es para ti hoy la primera vez que estás escuchando esto, que el Señor Jesús te dice: sígueme. Es un honor
que estando en nuestra condición, como dice Efesios, en nuestros delitos y pecados, haya alguien como el Señor Jesucristo que nos invita a seguirle. Este hombre siendo rechazado, formando parte de una función corrupta, ofendido todos los días, odiado todos los días, considerado un traicionero, un traidor y además un extorsionador. Es por eso que al recibir esta invitación él se levanta, porque ha entendido que es un honor para él. Así es que este es un buen momento para que tú y yo reflexionemos. ¿Cuántas veces tal vez hemos sido rechazados, hemos sido odiados? Pues Jesús mira nuestra necesidad. O miró tal vez un día nuestra necesidad y nos llamó para que le siguiéramos. Rechazados por una sociedad, heridos tal vez, muertos en nuestros delitos y pecados, hoy Jesús nos hace la misma invitación: sígueme. Y leíamos ahorita al final que la respuesta de Mateo fue dejar todo. Dejar todo. Dice que se levantó y le siguió. Él dejó ese mundo de corrupción. Él dejó ese mundo de maldad. Ese lugar donde a él lo llevaba a practicar una vida totalmente contraria a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Él se levantó y se fue de ese lugar donde existía un sistema de valores totalmente destructivo. Entonces, a través de esta acción vemos que él decidió seguir, y no solo seguir, sino glorificar a Jesucristo. Familia, es una enorme bendición el que nosotros podamos seguir a Jesús, es decir, el que nosotros podamos entregar nuestra vida al señorío de Jesucristo y estar dispuestos, porque Dios le hizo esta invitación, pero explícitamente estaba, o más bien implícitamente estaba, el dejar ese lugar. Y es como nosotros también debemos estar dispuestos a dejar lo que Él nos pida. Verso 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Qué es lo que hace Mateo o Leví? Bueno, pues lo que hace es llevar a Jesús a su casa, y dice que en este lugar había muchos publicanos y pecadores, y también estaban sus discípulos. Y lo que hicieron fue comer en la misma mesa con estas personas. Un momento de compañerismo, un momento de amistad, un momento de coinonía. Y los publicanos en ese tiempo también eran considerados, ya lo dijimos, rechazados por la sociedad. Y Leví tenía en su mente, yo creo, que una vez que Jesús lo invitó a seguirlo, Leví tenía como que en su mente invitar a sus amigos para que
conocieran el encuentro que había tenido con Cristo, ¿no? Y muchos de nosotros a veces hacemos eso. Vamos con las personas que están cercanas a nosotros, con nuestros amigos, y lo que hacemos es compartirles este encuentro que hemos tenido con Cristo. Algunos piensan que esta reunión era, o más bien fue hecha por Leví como una forma de despedirse de ese trabajo y de esa función que era recaudador de impuestos. Pero lo principal que vemos aquí es lo que sucedió en esa reunión, que Jesús se sienta con ellos y al final vamos a ver que deja pues nos deja la mejor enseñanza para, como siempre la Biblia lo hace, pero la mejor enseñanza que hoy podemos reflexionar en ella. Así es que, pues ante esta invitación, Jesús la acepta con el único motivo de amar a la gente. Entonces, se hace un escándalo, ¿no? Se hace un escándalo porque empiezan a decir que Jesús está sentado con pecadores. Y pues por supuesto que los asistentes de esa reunión sabían esto, sabían que estaba sucediendo algo totalmente inusual, pero lo que hacen estos hombres es responder al amor y al compañerismo que Jesús quería tener con ellos. Porque al final del verso 15 dice, porque había muchos que le habían seguido. Es una forma de que nuestro Señor Jesucristo atraía a la gente. ¿Cómo? A través de lazos de amor. Juan 3:17 nos dice eso, ¿no? Que Jesús no vino a condenar al mundo. Entonces, Jesús lo que hacía era esta parte, acercarse a la gente a través de lazos de amor y no de condenación. Con su gracia, con su misericordia y con su perdón. Y así es como Jesús nos recibe, familia. Nos acepta a pesar de cualquiera que sea nuestra condición de pecado. Él nos acepta, nos recibe y nos llama al arrepentimiento. Por eso es tan grande su amor que Él nos hace la invitación a que dejemos ese estilo de vida de pecado, a que renunciemos a esa forma de vida de pecado como lo hizo con Leví. Verso 16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Obviamente los fariseos estaban en un total desacuerdo con que Jesús se juntara con los pecadores. Y los fariseos, como ya sabemos, era un grupo religioso que ellos pensaban que todos estaban destituidos y separados de Dios, excepto ellos. Por eso para ellos esto extraordinario, maravilloso que estaba sucediendo, no lo podían aceptar. Y el verso 17 nos da la razón de todo esto. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Hey, yo soy el médico del alma. Yo soy el médico que puede venir a sanar el alma de estos hombres. Ese médico perfecto que puede sanar la condición de pecado. Este mismo verso, pero en la versión NTV, te lo voy a leer, dice: cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Con qué podemos concluir en esta noche, familia? Hay un médico que puede curarnos. Y la Biblia siempre nos hace como un diagnóstico, nos muestra quiénes somos, muestra nuestra condición. Y no nos deja así, porque nos da esa alternativa, nos da esa solución que necesitamos. Y si estamos en una condición como la de Leví, en una situación de pecado, hoy el Señor Jesús nos está diciendo que Él ha venido a todos aquellos que estamos en esa condición, porque Él es el médico que está disponible. Él ya pagó esa cuenta y lo hizo a través de su sangre en la cruz del Calvario. Y este momento en el que Él llamó a Leví, la forma en la que lo llamó, lo que acabamos de leer, cómo lo hizo, lo vio. Y esto de ver es mirar dónde estaba, mirar esa necesidad. El Señor Jesús, familia, mira nuestra necesidad todos los días de Él. Y hoy Él nos ha recordado, Él es el médico del alma. No vayan allá, Lucas 4, capítulo 4, verso 18. Nos recuerda esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús viene a sanar el corazón quebrantado por el pecado. Sana nuestra ceguera espiritual. Y Jesús es la liberación de nosotros, porque Él es nuestro médico. Qué maravilloso es esto, ¿no? Que podemos venir a Él, porque Él, eso es lo que quiere. Y hoy nos recuerda que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchísimas gracias, Jesús. Gracias por recordarnos que tú miras nuestra condición, ahí donde nos encontramos, y que tú eres ese médico que puede venir y sanar nuestra alma. Todo aquello que el pecado ha quebrantado, Señor. Hoy te agradecemos el que tú nos hayas recordado
que eres nuestro médico, dispuesto a amarnos, a sanarnos y a curarnos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.